1 de la vesprada, després d'imposar-se en els 2 primers partits del grup B, el València Bàsquet pot aconseguir un nou triomf i de pas deixar contra les cordes al seu rival d'avui, el Real Madrid, que va caure de forma inesperada front al San Pablo Burgos. Seria un pas quasi definitiu de cara a les semifinals per als taronges que lideren el seu grup junt al sorprenent San Pablo Burgos. I a pocs dies de complir el seu tercer aniversari, el Centre d'Art Bombas Gens de València acull Infraleve, una exposició d'Inma Femenina que investiga la materialitat del fenomen digital i les noves formes de percebre la llum. La pròpia artista ens explica la seva obra, amb la qual tanquem l'informatiu. Ens vegem a les 4 en acabar el telediari. Fins ara. Esta luz, cómo está rebotando sobre las instalaciones, el relacionar también los reflejos que podemos ver en la obra de Black Mirror, y además esos reflejos cómo se pueden ver impresos también en diferentes materiales, ¿no? Como este que es el PVC o el de aluminio. Creo que al final es la relación que tiene toda la fisicidad de la materia con los efectos lumínicos, ¿no? Ese es el punto, creo que en común que engloba el trabajo. El espacio tan grande que es, yo creo que el espectador se siente igual, aunque tenga unas líneas en las que tiene que seguir, se siente totalmente libre. Lo que estoy viendo es que la gente experimenta muy individualmente, cada uno esta exposición tiene un gran peso sensorial que, quieras o no, cada uno se lo lleva a su experiencia personal. Hoy, en Te Vemos, volaremos sobre los monasterios de Meteora, al norte de Grecia, las impresionantes construcciones religiosas que parecen colgadas en el aire. Descubriremos la espectacular técnica que utiliza la NASA para enfriar las plataformas inmediatamente después del lanzamiento de las naves espaciales. Rendiremos homenaje a Informe Semanal, el programa informativo más longevo y premiado de la televisión no solo en España, también en Europa. Y además, disfrutaremos de la música de un autómata que regalaron a María Antonieta. Comprobaremos cómo una pareja de drones hace malabarismos con un palo y escalaremos la cascada congelada Helmken, la ascensión más dura del mundo. Bienvenidos a Te Vemos. Comenzamos el programa en las que dicen que son las rocas que